Buenas tardes. Esta presentación se inserta en el homenaje a Santo Tomás de Aquino en ocasión de los 750 años de su muerte y deseando resaltar su carisma en la iglesia de hoy. Por eso voy a hablar de la misión de Santo Tomás en la reorientación de la psicología. El problema de la psicología en la actualidad es muy complejo. Existe una gran confusión respecto de lo que se entiende por psicología. Y si vemos la gran cantidad de teorías y corrientes que existen en la actualidad, ese desconcierto se profundiza considerablemente. Antiguamente ya existían estudios sobre el alma, el de Ánima de Aristóteles, obra a la cual Santo Tomás hace un comentario, pero muchos de los temas que se plantean en la psicología hoy en día aparecen en las éticas de Aristóteles, la más conocida, la Ética a Nicómaco, donde deja claro que el que obra lo hace por un fin, que todo hombre quiere ser feliz y que, dependiendo donde se ponga el bien y la felicidad, se configuran distintas personalidades. Más adelante, en pleno siglo XX, el psiquiatra francés Jacques Lacan afirmará explícitamente en su seminario sobre la ética del psicoanálisis y con respecto a la ética a Nicómaco, que Freud y el psicoanálisis se sitúan en la posición inversa de Aristóteles, porque para el psicoanálisis la infelicidad es radical y lo único que puede hacer el individuo durante toda su vida es escapar de esa infelicidad. Pero el término mismo psicología es moderno. Fue introducido por Rudolf Geckel en el siglo XVI. No existía antes del siglo XVI. Algunos diccionarios específicos, como el Larousse o el de Bela-Sekeli, por ejemplo, hoy en día la definen por cómo se fue desarrollando históricamente en la modernidad. Lo cierto es que adquirió un uso más sistemático en el siglo XVIII con Christian Wolff, y autor de la psicología empírica y psicología racional. Kant fomenta esta división. Por un lado, la psicología empírica, o mejor dicho, antropología en sentido fisiológico, es una doctrina natural que no llega al grado de auténtica ciencia. Y por otro lado, la antropología en sentido pragmático, que es la más importante y la que a él más le importa también, y que es un instrumento de la moral autónoma, donde reduce la psicología a la práctica, que es la ética. La primera indaga lo que la naturaleza hace del hombre, y la segunda, lo que él mismo, como ser que obra libremente, hace o puede y debe hacer de sí mismo, y esto lo dice claramente, porque el hombre es su propio fin último. Hay que reconocer que Kant ha tenido una enorme influencia en todo el desarrollo de la psicología contemporánea. Y no es exagerado afirmar, junto con el dominico Robert Brennan, que tiene una historia de la psicología según la visión tomista, él dice que la mayoría de las corrientes contemporáneas de psicología tienen una estrecha relación con este pensamiento kantiano. La historia de la psicología menciona a Wilhelm Wundt como quien la hace nacer como disciplina independiente de la filosofía en 1879 con la fundación en la Universidad de Leipzig de un laboratorio experimental de psicología. Wundt, además de médico, fue profesor de filosofía y escribió un libro de ética. Tiene una fuerte influencia de la filosofía post-kantiana y de Schopenhauer. De esta manera, aparece como iniciador de la nueva psicología
y puede decirse que toda esta primera generación de psicólogos experimentales fue formada en la escuela de Wundt. Pero entonces ya aparecen cambios importantes en los conceptos que utilizará la nueva ciencia. Por ejemplo, el abandono del concepto de alma, porque lo consideraban ligado a la filosofía. Sin embargo, no fue este el comienzo, sino la realización de lo proyectado a nivel filosófico en esta misma dirección durante los siglos anteriores. Sin duda alguna, ya se iba preparando un proceso de renovación de la moral mediante la psicología y que intentará el reemplazo de la ética clásica. No podemos dejar de mencionar en este breve recorrido histórico la nefasta influencia de la Reforma Protestante, que dejó un inmenso vacío al desplazar el sacerdocio y la Eucaristía, la contemplación y los consejos evangélicos. Hoy en día se pone mucho énfasis en los temas de salud y enfermedad psíquicas, pero sin llegar a comprender las verdaderas causas y el camino terapéutico. Y aparece aquí esta ciencia psicológica dentro del proyecto cultural moderno, intentándose principalmente, a través del cambio en la moral y en el proceso de secularización, se intenta una nueva visión del hombre donde se transforma y hasta puede decirse que se excluye su relación al fin último, del cual hablaremos. No exenta del influjo protestante, aparece una característica de la moral moderna que es su juridización, cuya pretensión es un cambio de la moral misma. Esto tiene una raíz espiritual, pues se trata de la ley sin la gracia y su imposibilidad de cumplirla plenamente. Este proyecto se manifiesta de manera implícita o explícitamente en los filósofos que han influido en la psicología tal como se desarrolló más adelante. Lo vemos claro en dos autores que ya hablan directamente de psicología, como son Kierkegaard y Nietzsche. El psicoanálisis y su desproporcionada expansión y difusión en la cultura contemporánea se encuentra dentro de este proyecto enraizado en la filosofía moderna. El influjo de Nietzsche, por ejemplo, en Freud, está perfectamente comprobado por recientes y muy profundas investigaciones. Sabemos que Freud era materialista y ateo. Para Freud, lo más importante es la pulsión de muerte, porque él dice, la meta de toda vida es la muerte. Y esta, la muerte, dice, es un aniquilamiento, un retorno a lo inanimado, inorgánico. Repito, es un retorno a lo inanimado, inorgánico. Lamentablemente, el psicoanálisis sigue teniendo amplia vigencia en los ambientes académicos, de la salud, culturales y hasta populares. Y se impone, podría decirse despóticamente, pues los que no adhieren a este pensamiento muchas veces son desplazados y excluidos. Para desarrollar mejor nuestro tema y darle más claridad, no podemos dejar de nombrar las características de la filosofía moderna que influyeron en la construcción de esta nueva ciencia. La primera es la superioridad de la filosofía moderna sobre el pensamiento antiguo y medieval. La segunda, el antropocentrismo, donde aparece una nueva visión del hombre y, por lo tanto, su relación con las cosas y con Dios. La exaltación del hombre se da sobre todo en la moral y en la política. El hombre se convierte en fundamento de toda la realidad. Pone su confianza solo en la razón,
se constituye en medida de todas las cosas y sobre todo de sí mismo. La tercera es la superioridad de la ciencia y del método. La cuarta, la secularización, que hay que entenderla en un sentido profundo, porque se da con el rechazo de todo lo trascendente. Se produce un lento proceso de sustitución de Dios por la divinización del hombre que aspira a ocupar el lugar de Dios. La idea de absoluto no ha desaparecido en la modernidad, sino que se ha transferido esta prerrogativa de Dios al hombre. Toda la teoría freudiana está teñida de esta actitud y ocupa un lugar muy central en el psicoanálisis. Por ejemplo, con el complejo de Edipo, donde se mata al padre, le hace Dios, para ocupar su lugar. Y la quinta es la negación de la causa final. La causa final se entiende como una proyección antropomórfica o una invención humana. Esto se encuentra claramente manifestado en Spinoza y en Hume, dos filósofos que Freud conocía muy bien y admiraba, según dice en sus cartas de juventud. En síntesis, la psicología contemporánea se construye con estas bases filosóficas, alejándose de la realidad del hombre, de su naturaleza, de su obrar y de su destino feliz. Así como está la psicología hoy en día, no sirve, y hasta puedo asegurar que ha destruido muchas vidas. Hay que hacerla de nuevo. Por eso el pensamiento perenne del Laquinate tiene la misión de reorientar y rehacer en nuestros días esta ciencia del alma que tanto bien podría hacer al extraviado hombre moderno. La psicología tiene que volver a los fundamentos y a estudiar la realidad del hombre, que tiene un fin y desea ser feliz. Y es justamente Santo Tomás quien puede dar respuesta a esta necesidad. El pensamiento tomista ilumina los temas más importantes de la psicología, como son el fin último, la felicidad, el pecado y la gracia, las potencias del alma, los sentidos internos, la ley natural, la afectividad, los hábitos, las virtudes y los vicios, las patologías, etc. En la primera parte del siglo XX hubo personalidades muy importantes que se dedicaron a la psicología con base tomista, como el cardenal Mercier, Fray Manuel Barbado, Robert Brennan, Magda Arno con el tema de las emociones, y sobre todo el eminente psiquiatra Rudolf Allers. También los hay hoy en día, ya avanzando el siglo XXI, con personajes de excelente nivel académico, pero en los ámbitos formativos, le hace deformativos, aún dominan las corrientes modernas. Como en esta conferencia no podemos agotar todos los temas, quiero referirme a uno que considero fundamental para el estudio de la psicología actual y que este santo doctor trata con toda la sabiduría que lo caracteriza. En la segunda parte de su magnífica obra, que es la Suma de Teología, donde trata sobre el hombre, en la segunda parte, Santo Tomás analiza en las primeras 5 cuestiones el tema del fin último y la felicidad. En el psicólogo ya sienta las bases en el prólogo ya sienta las bases de toda la antropología citando al Damasceno y afirma que el hombre fue hecho a imagen de Dios y esto significa que estamos ante un ser intelectual con libre albedrío y potestad propia. Entonces, para estudiarlo, debemos considerarlo como principio de sus propias acciones y con dominio de sus actos, porque tiene inteligencia y voluntad
potencias muy mal entendidas por la psicología actual o directamente negadas. Por razón de tiempo analizaremos solo la primera cuestión de la prima secunda, donde considera primeramente el fin último, ya que después estudiará al hombre que pone los medios para llegar o apartarse de este fin. Y dice así, porque del fin se derivan las reglas acerca de los medios que al fin se ordenan. Y esto es muy importante porque es claro que según se acerque o aleje del verdadero fin, irá conformando su personalidad en base a un estilo de vida determinado. El fin, aunque es lo último en la ejecución, es lo primero en la intención de la gente y de este modo tiene razón de causa. El obrar propiamente humano no es fruto de fuerzas oscuras, inconscientes y hasta demoníacas, como la llama Freud. Santo Tomás afirma: el fin es el principio de las operaciones del hombre, como dice Aristóteles. Luego, el hombre debe obrar todas las cosas por un fin. El hombre se diferencia de las criaturas irracionales en que es dueño de sus actos. Por eso, solo aquellas acciones de las que el hombre es dueño pueden llamarse propiamente humanas. El hombre es dueño de sus actos mediante la razón y la voluntad. Así se define el libre albedrío, como facultad de la voluntad y de la razón. Llamamos, por tanto, acciones propiamente humanas a las que proceden de una voluntad deliberada. Pero el objeto de la voluntad es el bien y el fin. Luego es necesario que todas las acciones humanas sean por un fin. Hasta aquí la cita de Santo Tomás. Santo Tomás en las objeciones considera el hecho de que el hombre pueda a veces hacer cosas sin darse cuenta. Y estas acciones no son propiamente humanas porque no provienen de la deliberación de la razón, que es el principio de los actos humanos. Pueden surgir de la imaginación, por ejemplo, pero no de la razón. Porque igualmente toda la naturaleza obra por un fin, y las cosas en su acción o movimiento tienden al fin de dos modos: por sí mismas, como en el hombre, o movidas por otro por inclinación natural. Y aquí marca la diferencia respecto del movimiento entre los seres irracionales, que con el apetito sensitivo están determinados por el bien particular, y los seres racionales, que teniendo voluntad pueden aprehender lo universal. Por eso nos dice el Aquinate: los que carecen de razón tienden al fin por inclinación natural, como movidos por otro y no por sí mismos, pues carecen de noción de fin y por tanto nada pueden ordenar a un fin, sino que ellos mismos son ordenados a un fin por otro ser. En efecto, toda la naturaleza irracional es, con respecto a Dios, como un instrumento en manos de un agente principal. Por tanto, es propio de la naturaleza racional tender a un fin moviéndose o dirigiéndose a sí misma. La psicología contemporánea, y especialmente en su parte práctica, o sea, sobre todo en la psicoterapia, no distingue estos niveles y por eso no eleva a las personas en la búsqueda de bienes universales, no la promueven hacia la virtud y el fin trascendente, y la sumergen muchas veces en situaciones irracionales, como el alejamiento de Dios, la fornicación, los concubinatos, los adulterios, etc., que en vez de mejorar su vida, la deterioran y la rebajan a un nivel animal.
Por esto también es necesario resaltar que los actos humanos se especifican por el fin, porque el hombre se mueve por sí mismo en cuanto que sus actos proceden de la voluntad deliberada y el objeto de la voluntad es el bien y el fin. Aquí nuestro santo doctor cita a San Agustín, quien afirma que, según sea culpable o laudable el fin, así serán nuestras obras, culpables o laudables. Si bien el proyecto moderno es hacer una ciencia psicológica separada de la moral, y así darles a los actos humanos cierta indiferencia moral o inimputabilidad, arguyendo trastornos psicológicos, vemos que esto no es siempre así. Casi todas las corrientes de psicología contemporáneas niegan la importancia del problema ético en el desorden de la personalidad y en ciertas patologías psíquicas, aún en casos muy graves y evidentes, como el aborto provocado voluntariamente. Es el psiquiatra tomista Rudolf Allers quien enfrentará, y con mucha valentía, el pensamiento de nuestro tiempo, afirmando que solo el santo puede ser realmente sano mentalmente y el único que está libre de la neurosis. El hombre es dueño de sus actos y estos adquieren su valoración en relación con el fin. El mal voluntario nos hace mal y querer el bien nos hace buenos. Contrariamente a la mentalidad de impunidad de nuestra época, podemos afirmar que los desórdenes de los apetitos desordenados voluntarios siempre tienen como consecuencia distintos trastornos psíquicos. Santo Tomás diferencia el mal de culpa, donde interviene la voluntad, y el de pena. Toda culpa lleva una pena, y muchas veces las enfermedades mentales tienen sentido de pena. Cada día aparecen más teorías psicológicas para evitar la responsabilidad de los actos y sus consecuencias, considerando como involuntarios todos los actos humanos. Pero también cada día podemos decir que hay más personas con trastornos mentales a los que no les encuentran solución. Porque si la persona no cambia y continúa con una vida desordenada, no puede curarse. Hay que admitir que en el hombre hay un fin último, porque, como lo demuestra Aristóteles, no es posible proseguir en las causas motoras hasta el infinito, porque si no, no habría un primer motor, y faltando este, las otras no podrían mover, pues reciben el movimiento del primer motor. Dentro de los fines hay dos órdenes: el principio de la intención, que es el último fin, y el principio de la ejecución, que es la primera de las cosas que se ordenan al fin. Si no hubiera último fin, no habría apetencia de nada, ni se terminaría ninguna acción, ni reposaría la intención de la gente. Al movernos al fin, nuestros actos van participando del fin. Por eso la personalidad se va organizando en base a ese fin y va forjando un carácter personal, un sello personal. Afirma Santo Tomás: lo que un hombre acepta como fin último domina su afecto, porque de ello toma las normas que regulan toda su vida. Por eso se dice de los glotones filipenses, su Dios es su vientre, pues consideran los placeres del vientre como fin último. Pero como se lee en Mateo 6:24, nadie puede servir a dos señores, no subordinados entre sí. Por tanto, un hombre no puede tener a la vez muchos fines últimos no subordinados entre sí. Es imposible que la voluntad del hombre tienda a la vez a distintos objetos como fin último,
porque este fin lo considera el bien perfecto y colma sus deseos. El poder de la voluntad no alcanza a hacer dos cosas opuestas al mismo tiempo. Por eso luego Santo Tomás pasa a tratar el tema de los deseos. Es un tema muy importante en psicología para tener en cuenta en el conocimiento de la personalidad y en un psicodiagnóstico, porque los deseos muestran aquel fin y bien que mueve los apetitos. Afirma el Santo Doctor: es necesario que el hombre desee por el último fin todo cuanto desea. Y esto por dos razones. En primer lugar, porque cuanto desea el hombre, lo desea bajo la razón de bien. Y si este no es el bien perfecto, que sería el fin último, es necesario que lo desee como tendiente al bien perfecto, porque siempre el comienzo de algo se ordena a su consumación. Y así toda perfección incoada se ordena a la perfección acabada, que consiste en el último fin. En segundo lugar, porque el fin último, cuando mueve el apetito, se comporta del mismo modo que el primer motor en los demás movimientos. Pero es claro que las causas segundas mueven solo en la medida que son movidas por el primer motor. Por consiguiente, los apetecibles segundos mueven el apetito solo en orden al primer apetecible, que es el fin último. Hasta aquí la cita de Santo Tomás. Todos los hombres desean el último fin, que es la felicidad. Pero este fin podemos considerarlo de dos modos. Uno, refiriéndonos a lo esencial del fin último, que es la perfección que todos desean. Y otro, respecto a la realidad en que se encuentra ese fin último, o sea, aquello que consideran capaz de hacerlos felices y en lo que ponen el fin. Y en esto no coinciden todos los hombres, pues unos desean las riquezas como bien perfecto, otros los placeres, otros la fama, el poder, los honores y otros otras cosas. Pero en esto muchos se equivocan y no alcanzan la felicidad. Considera el Aquinate el hecho de que muchas veces el hombre se engaña. Esto es central en la psicología, porque los que yerran se frustran y buscan, aunque sea inconscientemente, cada vez más y con más ansias lo que no puede satisfacerlos. Y aclara Santo Tomás que también los que pecan se apartan de aquel en quien está de verdad su fin último, pero no de la intención misma del fin último, al cual buscan equivocadamente en otras cosas. Como dijimos antes, aquello en lo que ponemos el fin, aquel bien que deseamos como perfectivo y que nos mueve, organiza toda la personalidad. Por eso afirma Santo Tomás que los diversos modos de vida de los hombres se explican por los diversos objetos en que buscan el sumo bien. Clarísimo. Considerando que muchos se equivocan y siguen como fin último otras cosas distintas del bien supremo, afirma el Aquinate, en este caso refiriéndose, por ejemplo, a las riquezas. Y dice: es infinito el deseo de riquezas artificiales, porque es esclavo de una concupiscencia desordenada que nunca se sacia, como lo nota el filósofo. Sin embargo, el deseo de riquezas y el deseo del bien supremo son distintos, porque cuanto más perfectamente se posee el bien sumo, tanto más se le ama y se desprecian las demás cosas. Pero con el deseo de riquezas o de cualquier otro bien temporal ocurre lo contrario. Cuando ya se tienen, se desprecian y se desean más cosas, como manifiesta
San Juan 4:13, cuando el Señor dice: quien bebe de esta agua, refiriéndose a los bienes temporales, volverá a tener sed. Y precisamente porque su insuficiencia se advierte mejor cuando se poseen. Hasta aquí la cita. Cuanto más posee riquezas, placeres, poder, etc., más se frustra el alma por la insatisfacción que causan, porque solo en Dios se encuentra la felicidad y la perfección. Él es el último fin y solo Él puede saciar plenamente. Esto es fundamental recordarlo para la psicoterapia, porque nada fuera de Dios puede llenar el alma del hombre que siempre busca la felicidad. Y la felicidad no está en la búsqueda, sino en el encuentro. Por eso es importante la vida de la gracia para que una psicoterapia sea exitosa. La felicidad suprema es suficiente por sí misma, como demuestra Aristóteles, por lo cual es necesario que después de lograda la beatitud no le falte al hombre ningún bien necesario, porque es un bien perfecto. El fin último sacia por entero el apetito, de manera que no se puede desear nada más. Solo Dios puede llenar la voluntad humana. Solo en Dios está la bienaventuranza. En el estado de vida presente, la última perfección es según la operación con la que se une con Dios, la unión con Dios. Por eso aquí carecemos de la perfección de la bienaventuranza en la misma medida en que carecemos de esa unidad y continuidad de una operación así. Sin embargo, hay una participación de la bienaventuranza, aquí en la tierra una felicidad imperfecta, que tanto mayor felicidad será cuanto la operación pueda ser más continua y única. Por eso, en la vida activa, que se ocupa de muchas cosas y hay más distracciones, hay menos felicidad que en la vida contemplativa, que solo se aplica a una cosa, a la contemplación de la verdad. Sin duda, lo primero que debe hacer el psicólogo es alentar a las personas a dejar los fines artificiosos y buscar honestamente el verdadero fin último, que es Dios, al que debe unirse, conociendo y amándolo. El único capaz de saciar todos los deseos y dar la felicidad. Pero también es importante orientar a las personas a aquello que más feliz puede hacerlas, a una vida siempre mejor y más elevada. Y en este sentido debe ayudarlas a alejarse del activismo moderno, que es terrible, y buscar lo más posible la verdad y su contemplación. Si bien es fundamental volver a la centralidad de este análisis del fin último y la felicidad en la psicología contemporánea, hoy más que nunca Santo Tomás tiene la misión de reorientarla con su sabiduría e iluminar todos los temas que ella estudia. Animamos a todos los que se dedican a este saber tan noble como es la psicología a profundizar en el pensamiento y la obra de Santo Tomás, que es guía seguro frente a la confusión reinante. Bueno, muchísimas gracias.